Muy bien. Gracias, Andrés, primero que todo por la invitación. Me parece una muy buena iniciativa la que ustedes han hecho. Así es que espero que lo que traje para conversar con ustedes les ayude y les sirva. Tal como dijo Andrés, vamos a hablar acerca de cómo se estudia la memoria. Entonces, vamos a partir conversando un poco acerca de algunos conceptos básicos que esperaríamos que todos tengamos. Y una vez que revisemos eso, vamos a ver, ¿cierto? Em, Vamos a ver tres cosas en el fondo. Primero, discutir algunos conceptos esenciales y después vamos a discutir cómo podemos estudiar la memoria a nivel conductual, tanto en modelo animal como en humanos. Y finalmente vamos a discutir también algunas herramientas o algunas formas de estudiar, ¿cierto?, este fenómeno cognitivo llamado memoria. Em, Ahí, perdón. Ahora. A nivel de dinámica neuronal, que es en el fondo probablemente el correlato más directo que tenemos de lo que hace un cerebro mientras estamos aprendiendo o mientras estamos adquiriendo memoria, ¿ya? Y eso normalmente con técnicas que llamamos electrofisiología de alta densidad o electrofisiología in vivo, ¿ya? Y eso es básicamente un poco lo que vamos a conversar y discutir. Entiendo que las preguntas las vamos a ver al final, pero por favor, si tienen alguna pregunta, vayan dejándola en el chat y me avisan, ¿ya? Y las podemos ir revisando. Eh, Perdón, ahí sí. Entonces, antes que comencemos, la pregunta es, ¿qué entendemos por aprendizaje y memoria? Primero que todo, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna idea que quisiera compartir por el micrófono o por el chat del Zoom? De lo que ha aprendido, de lo que sabe, de lo que recuerde, de qué es la memoria, qué es el aprendizaje, qué es lo que los distingue. Ahí hay uno, aprendizaje o memoria cuando hay LTP. Ya, muy bien. El LTP, ¿cierto? Es un mecanismo de plasticidad que nos explica los cambios morfológicos y funcionales que ocurren a nivel de dos neuronas durante el aprendizaje. De alguna manera es un sustrato celular de la memoria, ya, pero no es la memoria en sí. Pero vamos La, la bien. mem- la memoria es lo que me permite evocar el concepto, por ejemplo, aprendido. Ajá. Ya, eso es un componente importante, ¿cierto? Lo que llamamos evocación o recuperación. Muy bien, por ahí tenemos elementos importantes de lo que son estos fenómenos, que por supuesto son un fenómeno continuo. La memoria debemos entenderlo como un proceso, ¿cierto? Que se llamamos un proceso dinámico, distribuido, ¿cierto? Y paralelo. ¿Qué significa eso? Distribuido porque son múltiples regiones del cerebro las involucradas en el procesamiento tanto del aprendizaje como la memoria. Es paralelo porque pueden ocurrir memorias de manera simultánea o contenidos de memoria. Uno puede tener una experiencia motora, por ejemplo, como aprender a andar en bicicleta, ¿cierto? Pero eso también tiene un componente declarativo de tipo episódico, porque yo me acuerdo el lugar y el momento en que aprendí a desarrollar esa memoria de habilidad motora. Entonces, es paralela, hay múltiples sistemas de memoria operando al mismo tiempo. Y dinámico porque cambia a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? Los recuerdos no son exactamente iguales desde el momento que los adquirimos hasta que va pasando el tiempo. Entonces, si ustedes buscan definiciones de estos dos conceptos en la mayoría de los textos de neurociencias, como el Candel, ¿cierto? El Purves o el Bear, cualquiera que ustedes tengan por ahí cerca, lo que uno normalmente encuentra es algo así, que el aprendizaje lo entendemos como el proceso a través del cual, ¿cierto?, el sistema nervioso adquiere nueva información y eso se hace observable porque los individuos sufren un cambio conductual, es decir, no son los mismos antes y después de haber aprendido. Y la memoria, como decía David hace un rato, es el proceso, ¿cierto?, de codificación, almacenaje y evocación de la información aprendida. Así como yo ordeno esta información en mi sistema nervioso central, cómo la almaceno y posteriormente cómo voy a buscar y uso esa información, lo que entendemos como evocación o, en palabras más simples, recuerdos. Ahora, nosotros, en realidad, todas las especies, no solo los humanos, aprendemos de forma diversa, ¿cierto? Por alguna manera. Ahí está.
¿Ya? Y hay múltiples maneras de aprender o de adquirir información, tal como está en este ejemplo aquí, ¿cierto? Por recepción, ustedes en este momento están haciendo algo así, ¿cierto? En que están recibiendo información y parte de esta información está siendo incorporada a sus sistemas nerviosos por descubrimiento, cuando hacemos cosas, ¿cierto? En que la interacción con el medio nos permite extraer información. Esto es muy característico, ¿cierto?, de los primates, pero está en la mayoría de las especies, ¿ya? El aprendizaje observacional o la imitación. Hasta los pulpos tienen este tipo de aprendizaje, pueden aprender unos de otros mirándose, ¿ya? Los aprendizajes asociativos están ocurriendo todo el rato, ¿cierto? Ustedes cuando van caminando en la esquina y se topan con el semáforo y la luz cambia de rojo a verde, ¿ustedes qué hacen? O al revés, de verde a rojo, ¿sí? Se detienen en forma instantánea, porque ahí hay un aprendizaje previo, ¿cierto? Que es un aprendizaje asociativo, donde un estímulo que no tiene ningún significado para ustedes, como puede ser una luz, a través del aprendizaje adquiere un significado que significa detenerse, ¿cierto? Y así tenemos una serie de formas de aprender y cada forma de aprender ocupa recursos neuronales distintos, ocupa distintas regiones cerebrales diferentes, ¿cierto? Y requiere de procedimientos diferentes. Qué sé yo, los aprendizajes motores requieren mucho más repetición. Los aprendizajes semánticos o declarativos, como por ejemplo aprender cosas, datos o recordar una experiencia que ustedes tengan en algún minuto. ¿Ya? También hay aprendizajes que se llaman perceptuales que emanan de la interacción repetida con ciertas actividades. Por ejemplo, el ejemplo más común, el juego de ajedrez, ¿cierto? Al principio ustedes pueden saber jugar ajedrez, pueden saber mover las piezas y todo, porque se leyeron un buen libro, pero si juegan ajedrez por primera vez, lo más probable es que pierdan, ¿ya? Pero a medida que repiten una y otra vez el juego, van a ir entendiendo algunas cosas que no son explícitas, como por ejemplo estrategias, ¿cierto? Jugadas, etcétera, y eso se llama aprendizaje perceptual, es algo que emana de la experiencia, ¿cierto? O de la interacción con un determinado modelo. Ahora, así como existen muchos aprendizajes, también existen muchísimos tipos de memoria, ¿cierto? Yo adquiero información y luego almaceno esta información y dependiendo de la naturaleza de estas memorias, las vamos a clasificar y probablemente ustedes esto lo conozcan. Y esta imagen que está aquí yo se las coloco, que es de Spencer Lashley, que fue un neurobiólogo de la época de los 40, que él decía que la memoria no la podíamos estudiar, simplemente porque él hizo muchos experimentos en la rata, ¿cierto? En que lesionó prácticamente toda la superficie cortical y después a las ratas las hacía explorar estos laberintos, ¿cierto? Y les medía su memoria y no encontró ninguna relación consistente. A veces las ratas perdían la memoria, a veces no. Entonces él dijo que no se podía estudiar. Sin embargo, pasaron desde los 40 hasta fines de los 50 varias cosas y dos cosas importantes, ¿cierto?, que ustedes deben conocer. Fue primero Penfield. John Penfield era un neurocirujano y él descubrió que cuando estimulaba la región temporal de nuestro cerebro, las personas evocaban recuerdos, ¿ya? Entonces ahí partió esta idea de que en nuestros lóbulos temporales haber algo relacionado con la memoria y que hoy sabemos, por supuesto, que es el hipocampo y las regiones adyacentes al hipocampo son muy importantes para un tipo de memoria que para los humanos es muy importante, que es la memoria declarativa, ¿cierto? Y sin embargo, los estudios que hizo este señor los hizo en puros pacientes epilépticos, que son los que se sometían a cirugía y hasta el día de hoy se siguen sometiendo a cirugías conscientes, ¿cierto? Entonces no le creyeron mucho y aparece en el año, a fines de los 50, este paciente, el paciente HM, que es muy conocido, ya que fue un paciente que tenía una epilepsia refractaria y este neurocirujano con esta investigadora canadiense lo someten a una cirugía, ¿cierto? Y ustedes pueden ver aquí en esta resonancia donde tengo mi puntero, no sé si lo están viendo, pero si lo ven, aquí se ve que hay dos hoyos en la región temporal, porque le removieron prácticamente los dos lóbulos temporales. Obviamente se le pasó la epilepsia, pero este señor quedó con una amnesia anterógrada, ¿cierto?, de por vida. Ya no fue capaz de aprender nada nuevo, ¿cierto?, desde el momento de la cirugía en adelante, y de ahí lo estudiaron muchísimo, ¿cierto?, estos dos neurólogos, también Larry Squire, ¿cierto?, y otros investigadores del campo de la memoria, y llegaron a esta cosa que tenemos hoy en día, que es la clasificación de las memorias de larga duración. En declarativas, que son todas aquellas que yo puedo adquirir y evocar de manera consciente,
y está aquí dentro de estas. La episódica es la más importante para nosotros como humanos, ya es la memoria de la triple W que llamamos por ahí, ¿cierto? El what, el where y el when. Es una memoria que tiene un qué, un cuándo y un dónde, ¿cierto? O sea, nuestra biografía. Si ustedes pierden esta, se acabó su esencia como persona. Y la semántica es la de recordar datos, etc. Y hay un montón de otras memorias que son implícitas o no declarativas, o de carácter inconsciente, donde tenemos las habilidades motoras, los etc. Entonces, una de las memorias que más hemos estudiado, por razones más o menos obvias, es esta, la declarativa, y en esta nos vamos a centrar de aquí en adelante para ver cómo la podemos estudiar, ¿ya? Si tienen cualquier duda, ya saben, la pueden dejar ahí en el chat y seguimos. Entonces, esto en humanos lo podemos estudiar sin duda, pero podemos hacer pocas intervenciones. No podemos manipular mucho el cerebro de los humanos. Entonces hemos utilizado modelos principalmente animales, principalmente modelos de rata. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo le preguntamos a una rata si aprendió o no aprendió? Si recuerda o no recuerda, etcétera, ¿ya? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, algún test o tarea que conozcan. Por el chat o por el micrófono. Dice usted, su misión es medirle la memoria a esta rata. ¿Cómo lo haría? ¿No? Se me ocurre que ahí como está mostrando el laberinto, Ajá. como enseñarle el circuito Ujú. y después de enseñarle el circuito y que lo repita varias veces, hacerle alguna otra prueba que cambie su memoria y saber si es que continúa haciendo el mismo circuito, se pierde o no. Claro, ¿cierto? Es una buena idea, como dice Francisco, hacer un laberinto que la rata se lo aprenda, ¿cierto? Hacerlo que lo repita varias veces y vamos viendo si mejora o no mejora. Bastián también dice con el laberinto de Morris. Ya, yo sabía que me iban a mencionar el de Morris y por alguna razón el de Morris, ¿cierto? Es muy, muy conocido, que consiste en tirar a las ratas al agua, ¿cierto? Y que tienen que encontrar plataforma que está oculta y si no lo hacen se ahogan. Entonces es una tarea que la resuelven evidentemente los animales. ¿Ya? Pero fíjense que hay muchas maneras de hacerlo. Y aquí hay solo algunos ejemplos. Hay cerca de una docena de tareas distintas para medir memoria espacial. ¿Ya? Hay algunas más entretenidas que otras. Y todo depende de la pregunta que ustedes tengan. Exactamente qué aspectos de la memoria quieren estudiar o qué tipo de memoria quieren estudiar. Por ejemplo, esto que está aquí arriba, a la izquierda arriba de la pantalla, se llama Ziggurat, que refleja estas pirámides mayas, en que las ratas trepan y miran desde arriba y pueden buscar en cuál de las pirámides hay alguna recompensa, ¿ya? Tiene una cosa un poco más ecológica, que es las ratas van, suben, bajan, etc. Y ustedes pueden hacerla tan complicada como quieran. Por ejemplo, que hay una que sobresalga, como está en la letra B, que es oscura. Y esa podría ser la recompensada. Entonces el animal puede aprender espacialmente y asociativamente. O puedo hacerla un poco más difícil. Hay dos que tienen una clave, ¿cierto? Pero hay una que tiene una recompensa y la otra no. O aquí la mitad es tan oscura, la mitad es tan clara, etc. Aquí está el Morris Water Maze, como bien mencionó Bastián, ¿cierto? Que es una piscina con agua que está teñida normalmente, ¿ya? Entonces el animal no puede mirar lo que hay bajo el agua y hay una plataforma escondida, entonces la rata navega, ¿cierto? Nada en esta piscina y hay claves visuales alrededor de la pieza que le permiten orientarse. Entonces aquí, como se ve el primer trial o el primer ensayo, el animal está bien perdido, pero si repite varias veces, como decía uno de ustedes, el animal desarrolla una estrategia bastante más eficiente porque ha aprendido. Y luego yo puedo dejar a este animal descansar unos días, ¿cierto? Horas, días, lo que yo quiera, y volver a testear y ver si el animal se acuerda o no se acuerda. Y ahí yo testeo memoria. Entonces, mientras se establece este cambio conductual, aquí está la definición de aprendizaje. Hay un cambio conductual, ¿cierto? Hablamos de aprendizaje o adquisición de memoria. Si esperamos un rato,
¿cierto? Y volvemos a probar y vemos que también lo hace, ahí estamos testeando en memoria. Y así hay un montón de otras tareas, por ejemplo, estos Y-maze que son más simples, que el animal tiene que tomar una decisión sí o no, izquierda, derecha, ¿cierto? Para medir otro tipo de memorias más rápidas, más simples. O este que tiene 8 brazos, en que algunos tienen recompensa, otros no, y el animal tiene que acordar cuáles tenían y cuáles no, para volver a ir de nuevo en una segunda repetición, ¿cierto? Aquí hay otras que usan de la novedad, es decir, las ratas tienen una tendencia innata por las cosas novedosas, son curiosas igual que la mayoría de los animales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen a este animal en una cajita cuadrada con dos objetos, dejan que el animal los explore y luego cambian uno por un objeto nuevo o cambian un objeto de posición y lo ponen en otro lugar, ¿cierto? El animal tiene una tendencia natural a acercarse al objeto que cambió. ¿Ya? Y cuando eso está correctamente realizado por un animal, indica que efectivamente su memoria está funcionando bien, ¿ya? Y ahí hay otras series de laberintos, por ejemplo, este se llama Cincinnati Maze, ¿cierto? Que emula como si fuera una ciudad con grandes edificios por donde la rata tiene que navegar. O este, que es probablemente uno de los más antiguos, inclusive más antiguo que el Morris Water Maze, ¿cierto? Que se llama Multiple T Maze, que son múltiples T, y este fue desarrollado por Tolman en los años 30, ¿ya? Y la idea es la misma, que el animal aprenda a resolver este laberinto. Y aquí hay otro, ¿cierto? Que se llama Oasis Maze, que tiene 400 pocillos en el suelo, ¿ya? Y hay uno solo que tiene una bastante difícil. Entonces, tenemos una variedad enorme de posibilidades para que ahora lo saben, ¿cierto? Si alguna vez se enfrentan a este tipo de problemas y quieren medir memoria, escojan la tarea más apropiada, ¿ya? No piensen que la única posibilidad es el Morris Water Maze, que a mí personalmente no me agrada mucho porque es una tarea estresante, ¿cierto? Para el animal, porque si no nada se muere, ¿cierto? Hay que secar las ratas después, etcétera, etcétera, ¿ya? Y si ustedes quieren hacer electrofisiología, por ejemplo, registrar la actividad del cerebro de ese animal navegando en el agua también es un poco complicado. Entonces, si ustedes ven en la literatura que no hay una tarea muy apropiada y no les gusta ninguna, tal como dice ahí, inventen una. Ese es el mensaje. Si ustedes en realidad no encuentran una tarea conductual, no se sientan coartados de desarrollar o inventar algo nuevo. Uno escucha, sí, pero esta tarea está validada o no está validada, ¿cierto? A uno le dicen eso en el laboratorio, el jefe del laboratorio. Ya. Yo generalmente no hago eso, ¿ya? Porque para que algo esté validado, alguien lo tuvo que hacer alguna vez, ¿no? Entonces, a veces puede ser un aporte significativo. Y aquí hay una tarea que es una modificación del Oasis Maze que realizamos en nuestro laboratorio. Y es, en vez de tener 400 pocillos, tiene 21 nada más. Y en vez de tomar la rata con las manos, ¿cierto? La ponemos en estos cilindros donde puede salir y ser guardada, ¿cierto? Sin necesidad de manipularla. Por lo tanto, esto es una tarea que está mediada por recompensas positivas. El animal busca agua con azúcar o algo que le guste, pellets de chocolate, etc. Y no tiene un componente estresor, y podemos también utilizarla para medir electrofisiológicamente la actividad de estos cerebros, porque este animal lo podríamos implantar y ponerle un cablecito a un equipo y registrar lo que le pasa al cerebro mientras hace esta tarea. Cosas que no podemos hacer en otras como el Morris o otras más complicadas. Bien, teniendo esta tarea, entonces, lo que uno observa es algo como esto. Ustedes sueltan la rata, ¿cierto? Aquí hay 21 pocillos, y yo les voy a decir que si ven mi mouse, está en esta región que estoy apuntando con el mouse, está la recompensa. Esta rata es primera vez que se enfrenta a este laberinto, ¿cierto? Y no sabe mucho, y de hecho ahí pasó por el lado de la recompensa y no la encontró. Y ahora tenemos esta misma rata que hace la repetición número 15, ¿cierto? Y fíjense lo que hizo, se fue directamente al pocillo. O sea, aquí hubo un cambio conductual, la definición de aprendizaje. Y si yo a esta rata la pongo mañana en este laberinto, lo más probable es que lo haga mucho mejor que lo hizo al principio. Ahora, ¿qué variables uno puede medir? Normalmente en los papers o en la literatura ustedes encuentran que la gente mide la latencia o la distancia recorrida.
Ya, también aquí la sugerencia o el consejo que les puedo dar es que sean más creativos, porque está bien, la latencia de alguna manera refleja qué tan rápido los animales resuelven o encuentran el objetivo, ¿ya? Y va disminuyendo ese tiempo y uno ve, ok, es una medida progresiva de aprendizaje. O las distancias recorridas son cada vez más cortas, ¿cierto? Uno dice, ok, el animal está aprendiendo. Pero de repente hay animales que navegan más rápido. Por ejemplo, una rata que hace ejercicio camina el doble más rápido, ¿cierto? O un porcentaje más rápido que otra. Entonces la latencia podría ser más corta solamente porque navegó más rápido y no porque efectivamente aprende más rápido. Entonces, aquí en esta tarea, por ejemplo, se analizaron casi 2 docenas de variables distintas para que ustedes puedan, de alguna manera, extraer información diversa, no solo del cómo aprenden, sino que también por qué aprenden de determinada manera. Cuáles son las estrategias de navegación que tiene el animal en este laberinto. Por ejemplo, aquí se midió la tasa de éxito, si encontró o no encontró, cuánto se demora, ¿cierto? El largo del path, las entropías, que es una medida de qué tan, ¿cierto?, perturbado es este recorrido con respecto a sí mismo, qué tan, ¿cierto?, errática es el movimiento del animal o qué tan errático es con respecto a llegar a un punto determinado, etc. Ustedes pueden medir muchísimas variables y les va a dar información adicional a veces que nos permite discriminar, ¿cierto?, qué es lo que tiene distinto un grupo de animales de otro o un grupo intervenido de otro. Ahora, ¿cómo hacemos estas mismas cosas, ¿cierto? Medir memoria espacial, hipocampos dependientes en humanos. Bueno, podemos hacer lo mismo. Hagamos una especie de laberinto donde los humanos naveguen. Ya, inicialmente así se hizo. Las personas navegaban en un laberinto de verdad, ¿cierto? Una pieza, ¿cierto? Gigante donde las personas caminaban y tenían claves de referencia en las paredes y normalmente había algo bajo la alfombra que tenían que encontrar con el pie y pisar. Hoy en día, ¿cierto? Podemos hacer eso de manera más simple y podemos utilizar, ¿cierto? Realidad virtual o, ¿cierto? Plataformas como incluso las de videojuegos. ¿Ya? Y aquí hay una, por ejemplo, que utilizamos en nuestro laboratorio, ¿ya? Que es igual que el Morris Water Maze, en que ustedes tienen que caminar por esta habitación, como se ve acá, y encontrar algún blanco. Por ejemplo, una plataforma, aquí están visibles estas plataformas de colores, etcétera, pero podría estar invisible y ustedes tendrían que usar su sistema de navegación interno para encontrarlo. ¿Ya? Y cuando ustedes hacen ese tipo de tareas, ¿cierto? Uno puede reconstruir el recorrido que hizo este individuo en este ambiente virtual que tiene como 50 metros de diámetro, de radio aproximadamente, y uno ve, por ejemplo, acá, cuando la plataforma está visible en D, E y F, ¿cierto? Abajo, como el recorrido que hizo este sujeto es difícil al principio, pero rápidamente encuentra la plataforma porque la ve. En cambio, abajo en G, H e I, la plataforma está escondida, entonces él tiene que aprender a encontrarla. Y ahí, si se fijan, en G no la encontró, se le acabó el tiempo y no la encontró. En H hizo algo interesante, ¿cierto? Desarrolló una estrategia, se fue al borde y caminó por la orilla, hasta que de repente la encontró y después ya lo está haciendo bastante bien. Ahora, incluso ustedes pueden utilizar, si no tienen estos motores de trabajo como este, ¿cierto? Uno puede incluso utilizar cosas que están disponibles open source en la red. Por ejemplo, este juego es un juego que está en la App Store, que ustedes lo pueden instalar y todo, que se llama, este es el Sequest Hero, en que el juego consiste en que a ustedes les dan un mapa y van luego, con ese mapa, van en un bote y tienen que cumplir ciertos hitos, encontrar ciertos landmarks o ciertas regiones del mapa, ¿ya? Y tomarles una fotografía desde el bote. Este es un juego, ¿ya? Y un grupo de investigadores hizo esto hace muchos años atrás, ¿cierto? Para medir las capacidades de memoria de los individuos. Entonces, cuando ustedes navegan, el dato de navegación se almacena y podemos ver que también mejoran, ¿ya? Y esta plataforma, si la buscan por ahí, ¿cierto? Se llama Sequest Hero, lo pueden instalar y tiene un statement que cuando ustedes juegan, dice el dato generado por su juego será utilizado para la investigación. Así que hay varias maneras y ahora estas tareas conductuales ustedes las pueden mezclar con otras intervenciones, con herramientas clínicas o registros electrofisiológicos, nos ponemos una gorra de EEG y ver qué pasa. Podemos hacer un montón de cosas
teniendo la tarea conductual. Ahora, ¿cómo podemos entender qué hace nuestro cerebro mientras aprendemos o consolidamos nuestras memorias? Entonces, para eso, lo que podemos usar en el modelo animal es lo que llamamos electrofisiología de alta densidad in vivo y con movimiento libre. ¿Cómo se hace esto o cómo podemos registrar la actividad? Lo que hay que hacer es implantar crónicamente electrodos de registro en el cerebro de algún modelo animal, e inclusive también en humanos. ¿Ya? Es más raro, pero también se hace. Y la variedad, la verdad es que hoy en día es muchísima. Tenemos, por ejemplo, estas placas que ponemos encima del cerebro, ¿cierto? Como una especie de mallita en que aquí cada puntito es un conector y podemos obtener actividad eléctrica de superficie cerebral, ¿cierto? Esto es muy usado, por ejemplo, para los estudios de epilepsia, de poder registrar una gran cantidad de superficie cerebral y luego identificar dónde están los focos epilépticos. Así se hace, por ejemplo, en humanos hoy en día, especialmente en niños. Podemos tener estas escobillas, que si se fijan, esto es 1 milímetro, más o menos, esto debe medir unos 4 o 5 milímetros cuadrados, y tiene cientos de potenciales electrodos que yo pongo en la superficie también, pero ahora dentro de la corteza cerebral. Se puede registrar muchísimas neuronas de esa región. También existen estos sharp electrodos, estos electrodos más estrechos, más agudos, ¿cierto? Donde, si se fijan, cada cuadrito es una conexión, entonces podemos registrar la actividad eléctrica en cada uno de estos canales, y todo este electrodo mide 50 micrones, o sea, como el tamaño de 2-3 células, ¿ya? Recuerden que una neurona más o menos grandota mide 20-30 micrones, un glóbulo rojo mide 10 micrones, para que tengan una idea, ¿ya? Entonces aquí son como 5 glóbulos rojos el tamaño de esta cosa. Y así existen en todos los sabores, las variantes que uno pueda encontrar. ¿Qué cosas podemos registrar? Una vez que metimos un electrodo al interior del cerebro en la superficie, podemos registrar primero electroencefalograma, ¿cierto? Que es una señal muy cruda, muy gruesa de toda la actividad cerebral superficial. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, en el modelo animal ustedes ponen un tornillo de acero inoxidable que esté tocando las meninges y con eso es suficiente para tener una señal de EEG. ¿Ya? Ahora, si ustedes se introducen en la corteza, como está aquí, ¿ya? Y están tocando la corteza cerebral directamente, tenemos un electrocorticograma, que podemos tener una señal ya más directa de un grupo más acotado de neuronas de nuestra corteza cerebral. Y si ustedes entran con un electrodo más o menos gordito al tejido cerebral, por ejemplo, se meten al interior, podemos tener lo que se llama LFP, o potencial de campo local, que en el fondo refleja fluctuaciones eléctricas, pero en una región más restringida del cerebro, por ejemplo, ahí alrededor del electrodo. Y se ponen uno más pequeño todavía, como el que está esquematizado acá, podemos registrar potenciales de acción, ¿ya? Hacer registro extracelular de los potenciales de acción de las neuronas que están aquí alrededor de este electrodo. Aquí hay un ejemplo de un LFP, ¿cierto? De este potencial de campo local en hipocampo de rata de nuestro laboratorio. Este Claudio Villalobos lo que hizo fue poner 2 paquetes de electrodos en ambos hipocampos para detectar estas oscilaciones ya muy rápidas eléctricas que ocurren en el hipocampo, especialmente cuando dormimos, y que se sabe que son importantes para consolidar la memoria. Y la pregunta que él tenía era si estos 2 hemisferios hipocampales conversaban entre sí o no. Es decir, cuando hacían estos eventos oscilatorios eran coincidentes en ambos cerebros o en ambos hemisferios o no, ¿ya? Y él encontró que la mayoría de las veces no lo son, ¿ya? Si bien es cierto, de vez en cuando, como se ve aquí, estos dos trazos reflejan el registro de 2 electrodos en el hemisferio izquierdo y un electrodo en el hemisferio derecho, y aquí podemos ver un evento sincrónico en que esta oscilación de potencial de campo ocurrió a los 2 lados de manera simultánea, como se ve aquí, pero la mayoría de las veces ocurre de manera asincrónica. Es decir, aquí hubo una oscilación en el lado derecho, pero no en el izquierdo. Acá hubo una en el izquierdo, pero no en el derecho. Ya, entonces pareciera ser que al menos en términos de este tipo de actividad, nuestros hemisferios hipocampales se comportan de manera independiente. Como ejemplo. Ahora, las neuronas. Las neuronas tienen un problema. Tienen el siguiente problema, que si ustedes meten un alambrito al tejido cerebral,
¿cierto? Lo que van a registrar son potenciales de acción extracelulares, porque todo alambre lo que vamos a registrar son neuronas que están cerca, ¿cierto? Y disparan potenciales de acción. Pero yo no puedo pinchar una neurona con esta técnica. Y en vivo es muy difícil porque solamente el latido o el pulso de la circulación hace que el tejido cerebral se mueva ya en un individuo vivo. Y además si a eso le pone en movimiento, es muy difícil hacer un registro intracelular. Entonces lo hacemos extracelular. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos si un potencial de acción que ocurre por aquí y otro por allá pertenece a qué neurona? Y esa es una dificultad que tienen estos registros. Y para eso hacemos algo, una técnica que se llama PCA o análisis de componente principal, en que estudiamos la forma de los potenciales de acción. Y aquí hay un ejemplo bien simple. Tenemos estos 4 alambritos que se llaman tetrodos, que es uno de los electrodos más usados para hipocampo, por ejemplo, que son 4 alambritos que van trenzados, van los 4 juntos, y todo este tetrodo mide 20, o sea, el tamaño de una neurona, para que tengan una idea. Supónganse que tengamos una neurona muy cerca del alambre 1, está azul, y una muy cerca del alambre 4. La señal eléctrica que genere la neurona azul se registra en los 4 alambres, por eso hay 4 canales, ¿ya? Pero esta neurona, ¿cierto? La señal se va a ver muy grande en el canal 1 y se va a ver pequeñita en los otros canales porque está más lejos, ¿sí? Al revés, la roja se va a ver muy grande en el canal 4 y se va a ver más pequeñita en el canal 1. Y si hacemos la gráfica de la amplitud de cada uno de estos potenciales de acción, se nos van a formar 2 nubes, ¿ya? Una nube de puntos que van a ser más grandes en el 4, más chicos en el 1 y viceversa. Y con estas técnicas podemos utilizar distintos parámetros, no solo la amplitud, podemos calcular el tiempo que dura este potencial de acción, cuánto mide el pico, el valle, etcétera, y desarmar la espiga en múltiples dimensiones hasta que finalmente puedo separar qué acción pertenece a qué neurona. Ya hoy en día hay software y una serie de herramientas estadísticas que permiten hacer esto, que se llama, cierto, cortado de espiga o cluster cutting como técnica para lo encuentran por ahí. Entonces ahora ya sé que tengo neuronas aisladas. Entonces, ¿qué fenómenos puedo estudiar relacionados con la memoria? ¿Ya? Y hay 2 fenómenos interesantes o 2 grupos de fenómenos interesantes. Uno es cuando yo aprendo, lo que llamamos encoding o la codificación, ¿cierto? ¿Qué hace mi hipocampo cuando yo estoy aprendiendo? Y luego de que yo aprendo, ¿cómo consolido esto aprendido? ¿Ya? Entonces aquí durante el aprendizaje hay un concepto que se llama mapa cognitivo, ¿cierto? Y hay unas células en particulares que se llaman place cells que vamos a ver de inmediato. Luego, cuando yo, posterior al aprendizaje y me voy a dormir, ¿cierto? Ocurre otro que se llama la consolidación de la memoria, y que generalmente lo que ocurre es que los patrones de actividad eléctrica que ocurren durante el aprendizaje se repiten durante el sueño, empiezan a reverberar, ¿ya? Y se cree, la teoría actual, ¿cierto? La hipótesis actual es que esa reverberación facilita un proceso de transferencia de información desde el hipocampo hacia la neocorteza. Y una vez que esta información se aloja en la neocorteza, se transforma en conocimiento permanente o memoria permanente. Entonces aquí hay un ejemplo de que esto que yo les digo es verdad. Entonces aquí tenemos una rata que está navegando este laberinto y le están registrando la actividad de su hipocampo, ya si se fijan, y aparecen unos puntitos de colores que son potenciales de acción. Cada color identifica una neurona distinta. Entonces, si se fijan aquí, este animal pasó por aquí y cuando pasó por esa región, se puso púrpura o azul, como sea que ustedes lo vean. Yo soy medio daltónico, así que... ¿Ya? Y a medida que va navegando esta rata, ¿cierto? Van apareciendo distintos colores. ¿Ya? Ahí apareció otra neurona, ¿ya? Color medio calipso o celeste. ¿Ya? Estas neuronas son neuronas piramidales del hipocampo y estas son las neuronas que conocemos como place cells o células de lugar. Y son células que lo que hacen es codificar la posición del animal con respecto al espacio. ¿Ya? Estas neuronas fueron descubiertas en el año 71 por John O'Keefe. ¿Ya? Y básicamente lo que hay es que aquí la línea negra refleja el recorrido del animal, los puntitos rojos los potenciales de acción. Y si se fijan, esta neurona dispara sus potenciales de acción en una región del espacio que llamamos place
play field, o el campo de la célula, ¿cierto? Y la célula se denomina play cell. No son todas las células hipocampales, como el 40% de las células piramidales del hipocampo tienen esta propiedad. ¿Cuál es la idea? Muchas de estas neuronas, ¿cierto? Finalmente lo que yo tengo es una representación completa del espacio, lo que llamamos como mapa cognitivo, mapa espacial. Entonces el hipocampo lo que hace cuando yo estoy navegando o estoy resolviendo algo, genera un mapa, genera una representación del espacio, ¿cierto? Que llamamos mapa cognitivo. Y ese tipo de fenómeno lo podemos registrar. Perdón. Ahí hay un play field, ¿cierto? Este animal navegó este espacio circular, los puntitos rojos indican dónde una neurona descargó potenciales de acción, y estos son tremendamente estables, estas representaciones que hace nuestro hipocampo. Fíjense en este experimento, esto fue en septiembre, en octubre, en noviembre, a principios de noviembre, y aquí 2 días después. Y aquí, estas células responden en el mismo lugar, sí, solo si este lugar no haya cambiado, no hayan cambiado los atributos físicos de este laberinto en el cual el animal navegó. Si los atributos, por ejemplo, como en este ejemplo del grupo del matrimonio Moser, que dicho sea de paso, junto a Kieft, el que descubrió estas células, se ganaron el premio Nobel los tres hace como 5 años atrás, por el descubrimiento de estas células. Acá tenemos una rata que explora un ambiente cuadrado, tiene una célula 1 que dispara potenciales de acción en esta región rojita, pero a medida que este espacio se va transformando, va cambiando de ser un cuadrado a un círculo, esta neurona deja de responder. ¿Ya? Y vuelve a responder de nuevo si es que es un cuadrado. O acá hay otra célula que nunca respondió mientras la forma del ambiente era media cuadrada, pero cuando se puso redonda, sí responde. ¿Ya? ¿Qué refleja esto? Que nuestro hipocampo es capaz de generar infinitas representaciones para infinitas experiencias o lugares en los cuales nos movamos. ¿Ya? Y esta estabilidad, si es que las cosas no cambian, de alguna manera podría ser lo que entendemos como el sustrato de un buen recuerdo. Si ustedes recorren un espacio, salen, luego vuelven a estar y lo recuerdan, lo que uno esperaría en términos de actividad neuronal es que las neuronas se prendieran en las mismas regiones anteriores, como está esquematizado aquí. ¿Cierto? Esta rata que navegó esta cosa en forma de 8 tiene estos colores que indican la neurona que disparó en esa región. Si se fijan, son congruentes. Esta neurona de color amarillo está aquí, vuelve a repetir la experiencia y vuelve donde mismo. En cambio, una rata vieja que pierde su memoria, eso es lo que hace. Los mapas no son consistentes, es decir, navega una vez y establece un mapa. Aquí está azul, celeste, amarillo, etc. Sale de la habitación, vuelve a entrar y hace otro mapa. Es como que tuviera que reaprender una y otra vez. Esto es muy parecido a lo que le ocurre a las personas con demencia o con Alzheimer, ¿ya? Que son capaces de representar el espacio, pero no retienen esa información. Bien. Ahora, este tipo de forma de estudiar, ¿cierto?, lo que ocurre en nuestro cerebro, lo hemos hecho en rata, por supuesto. También se ha hecho en murciélagos, ¿cierto? En vuelo, aquí se hizo el registro de estas células de manera inalámbrica y se encontró que estos animalitos tienen células de tipo play cell con playfield tridimensionales, ¿cierto? En el eje X y Z se conforma la actividad de esta neurona. También lo hemos hecho en peces, ¿cierto? Aquí hay un goldfish al cual se le registraron células del tipo play cell. Los peces no tienen hipocampo, pero tienen una región equivalente o homóloga al hipocampo, donde hay neuronas. Y en humanos también hemos hecho registros de estas células mientras, por ejemplo, resuelven una tarea de navegación virtual. Esto es una especie de videojuego en que ustedes tienen que ir caminando por una ciudad y encontrar alguno de estos lugares. Y mientras estos pacientes realizaban esta tarea, ¿cierto? Normalmente son pacientes sometidos a cirugías o neurocirugías de tipo epiléptica, se introducen electrodos en su región temporal e hipocampo precisamente para detectar el foco epiléptico, pero también se aprovecha, ¿cierto?, pedir su consentimiento y registrar células, ¿ya? Y esto hace poco más de 10 años atrás se descubrió que en los humanos estas células también existen, y de hecho aquí hay una. Este refleja el recorrido que hizo el humano en este ambiente virtual y podemos ver cómo esta neurona dispara en una región particular del espacio. Así que prácticamente cualquier animal que se mueva, o al menos mamíferos o hasta peces hemos visto también, tienen estas particularidades de representar el espacio, que es algo importante durante el proceso de memoria. Veamos algún ejemplo.
de qué cosas podemos hacer. Aquí tenemos la tarea del Oasis Main modificada, ¿cierto? Porque no nos gustó ninguna otra. Y lo que vamos a probar es un neurotransmisor que se llama histamina, que sabemos que tiene efectos procognitivos. Cuando ustedes les aumenta la histamina en su cerebro, andan mejor y tienen mejor rendimiento. Y lo contrario, si inyectan un antagonista, que esto, ¿cierto? Lo que ocurre es que pasa lo contrario. Entonces, lo primero es la conducta, ¿sí? Entonces aquí vamos a inyectar un fármaco en la región del hipocampo, en CA3, que bloquee la actividad de este neurotransmisor, y efectivamente lo que uno ve es un deterioro en las capacidades de aprender de este animalito. Como ustedes pueden ver aquí, un animal tratado con salino tiene un recorrido bien largo y perdido. En el ensayo 7 ya está mejor, y en el ensayo número 15 ya está casi perfecto. Mientras que a los que les inyectamos una determinada dosis del antagonista de estos receptores de este neurotransmisor, vemos que el ensayo 7 todavía sigue igual de perdido, y en el ensayo número 15, si bien es cierto aprende, todavía sigue cometiendo bastantes errores, y se ve cómo los errores van aumentando de manera dosis dependiente, al igual que las distancias recorridas por esto. Teniendo la conducta en mano, se va a la electrofisiología, y aquí uno puede hacer crónico mientras el animal navega en un espacio. Entonces aquí hicimos una tarea bastante simple. El animal va y vuelve varias veces en este circular maze, tiene unas recompensas al final, y registramos la actividad eléctrica de este animalito. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que ocurrió acá. La tarea consiste en navegar 10 minutos este laberinto con forma de herradura, en que vamos y vuelven 4 veces, con un descanso entre medio, para ver la estabilidad de sus mapas cognitivos. ¿Ok? Y si se fijan, lo que ocurre acá, en gris está graficado el recorrido de la rata, ¿ya? Y la sesión 1, 2, 3 y 4, y aquí hay 3 neuronas distintas. Y los puntitos de color indican los potenciales de acción. Entonces fíjense, esta neurona, aquí la 1.13, tiene un recorrido, el animal fue y volvió como 20 veces, y aquí hay cargas. Aquí hay una muy bonita place source, ¿sí? Y fíjense ahora dónde se mantiene esa play field, o ese campo de la play cell. Se mantiene más o menos estable. Inclusive después de haber inyectado aquí, entre la primera y la segunda sección, inyectamos solución vehículo o control salino en el hipocampo de este animal, y aún así las células se mantienen súper estables. Y aquí hay otra, la de abajo, también se mantiene en el mismo lugar. Fíjense ahora cuando agregamos en vez de salino el antagonista de los receptores de histamina. Ahí estaba el play field principalmente en esta célula 6,6. Se mantiene más o menos igual en la segunda recorrido, pero ya en el tercero, cuando empezó a hacer efecto este fármaco, fíjense lo que ocurrió. El play field se movió, se corrió, incluso se partió en dos. Aquí se volvió a juntar, pero está bien esparramado. Aquí hay otra, ¿cierto? Está verde, 4,5 está aquí arriba, se mantiene. Luego la actividad en todas partes prácticamente se vuelve a unificar acá, pero en una posición distinta a la inicial. Y así, ya muchos ejemplos. Aquí hay una que está bien, y aquí se parte en dos, se vuelve a unir, y sigue siendo distinto. Entonces esto se parece a las ratas envejecidas, en que cada vez que navegan generan un mapa diferente, lo que de alguna manera les dificulta recordar. ¿Ok? Y ustedes pueden ahora, por ejemplo, tomar cada uno de estos gráficos, estirarlos, transformarlos en una fila, ¿ya? Y los potenciales de acción, los puntitos de colores, transformarlos en un código de color. Entonces aquí cada línea es una neurona, y el color rojo indica más potenciales de acción, y el azul menos. Y los ordenamos. Entonces esta es la primera sesión que hizo el animal en condiciones de salino. Y si se fijan, el patrón más o menos se preserva, ¿cierto? Hay un porcentaje importante de neuronas que siguen disparando en el mismo lugar. Pero si ahora ven con estas neuronas producto de la inyección del salino, ya que hay muchas más neuronas, el patrón ya en la sesión 3 prácticamente desapareció. Es decir, el mapa que se está generando a medida que yo repito es cada vez más distinto al mapa inicial. Y eso ustedes lo pueden cuantificar simplemente calculando una correlación de Pearson, es decir, qué tanto se parece el S1 al S2, el S1 al S3, and so on, ¿cierto?
Y ustedes pueden ver cómo los animales tratados con salino tienen un coeficiente de correlación bastante alto que se mantiene, siguen pareciendo la sesión, la 1 con la 2, con la 3, con la 4, mientras que los que fueron tratados con este fármaco, ¿cierto?, tienen una correlación espacial bastante más baja, es decir, los mapas son cada vez más distintos, y eso no se explica por cambios en la frecuencia de disparo. Y eso es interesante, cuando ustedes agregan este fármaco, las neuronas no dejan de disparar potenciales de acción, o no disparan menos, sino que lo hacen de una manera desordenada. Entonces, lo que está destruyendo este fármaco es la codificación temporal que hace este fármaco. Bien, y así podemos estudiar un componente importante que es la adquisición de las memorias. ¿Cómo establecemos estos mapas? ¿Cómo son? Pueden ser mejores o peores dependiendo del tratamiento que ustedes utilicen. Y el otro ejemplo que vamos a ver, para que nos quede algo de tiempo para preguntas, es cómo puedo saber si un grupo particular de neuronas participan de fenómenos como, por ejemplo, la consolidación de memoria. Entonces yo les dije que para que la consolidación de memoria ocurra, esto normalmente ocurre durante el sueño, a través de esta teoría de los dos estados, que supuestamente cuando aprendemos, ¿cierto? En este minuto ustedes lo que están haciendo es enviar información desde sus neocortezas hacia el hipocampo, y luego esa información se queda momentáneamente en su hipocampo, y luego durante la noche la información fluye de vuelta, desde el hipocampo hacia la neocorteza. Entonces aquí hay otro ejemplo de otro sistema neuromodulador, que es la dopamina, el cual se estaba interesado en saber si es que estas neuronas participan de estos fenómenos de consolidación de memoria o no, principalmente porque las neuronas dopaminérgicas tienen la capacidad de responder cuando aparecen cosas importantes, y pudiese ser el sustrato para seleccionar memorias, ¿cierto?, que son más relevantes que otras. Entonces la primera pregunta era ver si es que participaban o no de la consolidación. Entonces se hizo registro de estas neuronas que están aquí en el área tegmental ventral, aquí en el fondo del cerebro. Hubo que diseñar un electrodo especial para eso. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplos de cómo estas células responden frente a distintos estímulos. Aquí el tiempo cero es cuando llega una pinza que trae una recompensa, ¿cierto? Que puede ser un pellet de azúcar, un pellet normal o un pellet amargo, ¿ya? O simplemente puede venir vacía, ¿ya? Y si se fijan, aquí esta es la respuesta neuronal, este es un raster dot, en cada rayita es un potencial de acción, cada línea es una repetición del experimento, ¿cierto? Esta neurona responde a las pinzas vacías. Aquí anticipa, cuando ve que viene la pinza, empieza a responder esta neurona, en tiempo cero se calla y luego hace algo, dependiendo de qué es lo que le pase. Ya, si viene un pellet amargo, uno regular o uno azucarado, esta neurona responde un poco, pero responde mucho más cuando no le llega nada. Entonces, esta es una neurona que de alguna manera codifica, ¿cierto?, el error. Aquí hay otra célula que le gustan más los pellets normales, y aquí hay una célula que no le interesa nada. Entonces, vamos a tomar algunas de estas neuronas que respondieron a las recompensas y las vamos a registrar antes de que hagan la tarea, aquí lo que llamamos RESP1, y aquí tenemos como 10 neuronas. Son los patrones de descarga que tienen estas 10 neuronas mientras el animal está descansando, durmiendo, antes de aprender cualquier cosa. Luego aparece la tarea, y fíjense cómo se coordina la actividad de estas neuronas. ¿Ya? Todas simultáneamente registradas. Aquí el estímulo fue un food, un pellet regular, uno dulce, uno amargo, uno regular, aquí no le llegó nada, uno amargo, uno dulce. Para cada tipo de estímulos, las neuronas se coordinan y disparan de una manera distinta, ¿ya? Y podemos discriminar qué estímulos hay de acuerdo a los patrones de disparo de estas neuronas. Ahora, fíjense, lo más entretenido de esto es lo que ocurrió cuando estos animales se fueron a dormir. Aquí, en el RESP2, se quedaron dormidos. Miren lo que hacen estas neuronas. Repiten, reaparecen los patrones de actividad que hubo durante el aprendizaje, ¿ya? Y esto es lo que se entiende como reactivación de memoria. Y ustedes lo pueden medir a través de un estadístico que se llama varianza explicada, ¿ya? Y normalmente cuando hay una tarea, aquí, cuando hay una tarea de por medio, es decir, yo tengo un sueño antes, una tarea y un sueño posterior, y ahí mido si esta cosa se parece o no, ¿ya? Uno observa que efectivamente esta varianza explicada aumenta con respecto al control,
Pero si no hay aprendizaje, no existe este aumento de reactivación. O sea, esto solo aparece si es que el animal aprende algo antes de ese periodo de sueño. Ahora, si yo quisiera saber exactamente mientras está dormido este animal, en qué minuto aparece algo, un patrón de actividad, por ejemplo, del tipo sugar, es decir, patrones de actividad que aparecen cuando yo me como un pellet azucarado. ¿Cómo los puedo ir a buscar? Y para eso se utiliza otra aproximación, ya que se llama template matching, en que ustedes lo que hacen es construir una matriz, es decir, aquí tenemos 12 neuronas, de actividad promedio que tienen estas 12 neuronas, ya cuando responden a un estímulo particular, que es food, ya el pelo regular. Entonces lo que ahora yo hago es tomar este templado y compararlo con la actividad de estas mismas 12 neuronas, pero a lo largo de todo el registro, de las horas de registro. Y voy buscando cuándo aparecen coincidencias, cuándo aparece algo que se parezca a esto. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo del control donde no hay ninguna coincidencia. Este es el intervalo de error, son 2 desviaciones estándar, y ahí está el coeficiente de correlación, es decir, cuánto se parece esta matriz a lo que va ocurriendo en el tiempo con la actividad de estas mismas 12 neuronas. ¿Ya? Y esta línea del medio nunca sobrepasa el intervalo de confianza porque este es el REST-1, es antes de haber aprendido. Pero si esto lo sigo corriendo, después, ¿cierto? Hay momentos en que esto pasa. Y aquí yo puedo detectar, estos circulitos que están aquí indican el tiempo en el cual ocurrió, por ejemplo, la reactivación de algún patrón. ¿Ya? Y esto es un actograma, aquí es vigilia activa, vigilia quieta, sueño de ondas lentas, sueño REM. ¿Ya? ¿Cómo sé que eso es, por ejemplo, vigilia quieta? Porque tiene un eje desincronizado típico del animal despierto, ya tiene una oscilación de alta frecuencia y baja amplitud, pero no tiene mucho tono muscular. ¿Ya? Aquí tenemos este animal tenía electrodos en el VTA, tenía electrodos en los músculos del cuello y además tenía cierto electrodos de superficie para el eje. En cambio acá tenemos sueño de ondas lentas, prácticamente no hay actividad en el músculo, pero en el cerebro existe esta actividad oscilatoria lenta muy característica del sueño de ondas lentas. Ahora, yo puedo hacer un montón de cosas, puedo decir, ok, aquí aparecieron estas reactivaciones, aquí el animal está durmiendo, etc. Y puedo ver que la mayoría de los eventos de reactivación ocurrieron durante la vigilia quieta, cuando el animal está ahí tranquilo como pensando, ¿cierto? Aparecen repeticiones de patrones de actividad neuronal, o cuando definitivamente se quedó dormido. Y son bastante poco frecuentes durante el sueño REM, ¿cierto? Y también mientras me estoy moviendo, estoy despierto activamente. Y lo otro interesante es que ustedes pueden saber cuáles reactivan más y cuáles reactivan menos. Los estímulos estaban todos balanceados, era la misma cantidad de azúcar, amargo, etc. Pero hay mucho más reactivaciones del estímulo aversivo o negativo. ¿Ya? Como se ve acá. Ahora, ¿cómo sé? Yo les dije hace un rato que estos son extracelulares. Entonces, ¿cómo sé si son dopaminérgicas o no? Si no las puedo pinchar. Ya, y esa es una de las limitantes de los registros extracelulares, pero lo podemos saber de varias maneras, principalmente estudiando la forma de los potenciales de acción. Normalmente las neuronas dopaminérgicas tienen una razón pico-valle distinta de 1, es decir, si yo tomo cuánto mide lo positivo del potencial de acción respecto a lo negativo del potencial de acción, asimétrico, de tener un valor distinto de 1, mientras que las neuronas GABAérgicas o interneuronas normalmente son simétricas, miden lo mismo hacia arriba que hacia abajo. La frecuencia de disparo de las neuronas también es distinta. Por ejemplo, las potencialmente dopaminérgicas son de baja frecuencia, mientras que las GABAérgicas son de alta frecuencia. Y finalmente también uno puede utilizar farmacología, es decir, si ustedes le inyectan un fármaco conocido, sabemos que la apomorfina, ¿cierto? Un agonista dopaminérgico, lo que hace es inhibir la actividad de estas neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Y uno ve cómo aquellas que fueron sensibles a los estímulos en nuestro estudio efectivamente se inhiben si yo al animal le pongo sistémicamente un poquito de apomorfina, ¿ya? Entonces, si yo reconstruyo hacia atrás, o sea, ok, esta neurona tenía esta forma, esta frecuencia, era sensible o no a la apomorfina, y así sé si efectivamente es o no es dopaminérgica. Bien. Yo creo que tenía un tercer ejemplo, pero yo creo que estamos en la hora, no lo sé, Andrés. Sí, estamos como un poquito en la hora para comenzar ya las preguntas. Me parece. Ok, entonces déjame
solamente ir a... el tercer ejemplo eran un poco parecidos, simplemente eran otra condición experimental, que es en ejercicio físico, pero básicamente la misma idea. Entonces, cierro con esta última diapo y vamos a las preguntas. Dame un segundo. Hoy en día, ¿cierto? Esto que les acabo de mostrar, para que uno poder estar seguro de que si es o no es la neurona, hoy en día hay aproximaciones un tanto distintas, ¿cierto? Y existen estas técnicas de optogenética en que ustedes pueden inyectar, pueden modificar genéticamente a un animal o pueden inyectarle directamente un virus a ¿cierto? Y hacer que neuronas específicas expresen canales iónicos sensibles a la luz, de manera de que yo pueda aprender y apagar la neurona que yo quiera, ¿cierto? Utilizando estos láser o estos LED. Y hoy inclusive los electrodos traen las luces incorporadas, ¿cierto? Y yo puedo implantar electrodos o lo que llamamos óptrodos, ¿cierto? Un electrodo que además tiene una fibra óptica para introducir la luz y puedo prender y apagar neuronas como yo quiera, como en este ejemplo, aquí la luz, Y como si fuera poco, ¿cierto? Hace algunos años apareció este tipo de electrodo que fíjense todo lo que trae. Es un electrodo que mide como 200 micrones de ancho, un poquito más grande, pero tiene electrodos de registro, un microelectrodo, tiene micro LED, tiene luces de zafiro para iluminar el cerebro si tiene optogenética, trae un sensor de temperatura que permite modular la intensidad, ¿cierto? De que esta luz no dañe el tejido producto de la temperatura que genera, y inclusive trae una una micro aguja de inyección donde ustedes pueden poner fármacos. Entonces, en todo este paquete ustedes pueden hacer todo, ¿sí? Registrar, estimular con luz, estimular con fármacos, etcétera, etcétera. Eso era. Entonces, para cerrar esto, para estudiar la memoria o cualquier otra habilidad que ustedes deseen, primero escojan un buen modelo conductual. Todo parte por la conducta. Si no les gusta ninguno, inventen uno, ¿cierto? Y si quieren entender cómo opera nuestro cerebro, la aproximación más cercana a entender lo que realmente hace un cerebro es entender la dinámica de redes a distintas escalas. Neuronas, ¿cierto? Circuitos o grandes regiones de tejido. Eso es. Muchas gracias y quedo disponible para todas las preguntas que tengan. Sí, muchas gracias, doctor, por el tiempo y por la excelente charla que han dado. Ahora pasamos a las preguntas. Vamos a leerlas del chat y cualquier persona que tenga además otra pregunta puede levantar la mano. La primera pregunta es de Bastián Collado y pregunta: ¿el efecto del antagonista H1 tiene relación con lo que plantea Hebb sobre la coordinación en el disparo de ciertas neuronas? Ya, es una muy buena pregunta. La verdad es que lo más probable es que sí, ¿cierto? Donald Hebb propuso de que si dos neuronas se encuentran en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Sus conexiones de alguna manera se potencian, ¿cierto? Es la base de lo que llamamos la sinapsis hebbiana o la plasticidad hebbiana, que hoy en día sabemos que no es la única, hay varias otras formas de plasticidad. Podría ser, efectivamente, que como de alguna manera las neuronas pierden la coordinación temporal, cuando haya que conversar en el momento exacto no está ocurriendo, y eso de alguna manera dificulta que las conexiones se fortalezcan durante el aprendizaje, porque la teoría general dice que mientras yo aprendo, lo que va a ocurrir es que se va a activar una determinada red, como la que vimos, el mapa, ¿cierto? Hay neuronas que explotan, otras que no. Y si eso es repetido en el tiempo, es decir, yo exploro el mismo paso y una y otra vez, esas neuronas que responden a esa experiencia particular van a empezar a generar cambios plásticos, se van a conectar mejor entre sí. Un proceso que se llama estabilización sináptica. ¿Ya? Entonces, sí, lo más probable es como decía recién, ¿quién fue el que preguntó? Se me olvidó su nombre. ¿Bastián? No. Sí, Bastián Collado. Sí, Bastián. Lo más probable es que este tipo de fenómenos no esté ocurriendo y eso explique de alguna manera que el animal pueda tener problemas para estabilizar sus memorias o para generar una memoria. Entonces se lo olvidan, ¿no? El otro día vuelve y no se acordó de nada y tiene que aprender de nuevo, etc. Ok, la Pero, siguiente pregunta también es de Bastián Collado. Pregunta: ya. a nivel celular, ¿cuándo se puede decir que hay o que ocurre el aprendizaje propiamente tal? Entiendo que es un proceso, pero Sí, ¿hay algún cambio que marca un preaprendizaje y un post? ok.
Tal como dice Sebastián, es un continuo. Ahora, a nivel celular, lo que uno sabe, o lo más conocido, ¿cierto? Son estos fenómenos de potenciación de larga duración y depresión de larga duración, en que los contactos sinápticos que ocurren o que se fortalecen producto de un aprendizaje, ¿cierto? Algunos se fortalecen y otros deberían verse desfavorecidos. Ahora, la LTP tiene dos componentes, un componente temprano y un componente tardío. El componente temprano tiene que ver con redistribución o reutilización de los recursos que hay en la sinapsis para hacer que sea más eficiente. Es decir, yo disparo un potencial de acción presináptico, el postsináptico aumenta, producto de que reclute más receptores o a los NMDA se les sale el magnesio, una serie de fenómenos. Pero si esto se mantiene en el tiempo, los receptores de glutamato del tipo NMDA empiezan a liberar calcio, ¿cierto? Y este calcio en lo postsináptico y genera un aumento de la transcripción y la síntesis de proteína, lo que hace generar que haya nuevos contactos sinápticos. Si uno quisiera hacer una especie de separación entre lo que pudiese ser algo transitorio de algo más permanente, quizás un punto de inflexión a nivel celular es si hay o no hay síntesis de proteína, ¿ya? Si no lo hay, probablemente esto rápidamente desaparece y se desvanece y no permanece como un aprendizaje duradero. Pero si es que sí lo hay, si es que sí hay síntesis de proteína y hay remodelación estructural de la sinapsis, eso sí tiene una chance de perdurar por más tiempo. No sé si eso responde un poco a la pregunta de Bastián, si no, me pregunta de nuevo nomás. Igual, Bastián tiene una tercera pregunta. Dice, ¿qué se sabe hoy sobre el almacenamiento de la memoria? ¿Se codifican regiones, redes? ¿Depende de la memoria? Sí, esa es por supuesto buena pregunta. Yo creo que no tenemos todavía la respuesta, pero creo que vamos bien encaminados. La idea es que al menos las memorias declarativas de tipo episódicas, nuestra memoria biográfica o la memoria espacial que vimos en los ejemplos, lo que ocurre es que la información fluye desde distintas modalidades sensoriales, desde la visión, la audición, etcétera, etcétera, hacia el hipocampo. Y luego, durante el sueño, la información fluye de vuelta desde el hipocampo hacia las neocortezas. Ahora, dependiendo del contenido que esa memoria tenga, probablemente, ¿cierto? Esto se va a almacenar en redes neuronales, no en neuronas particulares, sino que en grandes extensiones de neuronas en distintas regiones de la neocorteza. Por ejemplo, si esto tiene un componente visual, lo más probable es que parte de esa información o parte de esa huella de memoria se almacene en cortezas de asociación visual. O si tiene componentes emocionales, probablemente dentro de la amígdala. ¿Ya? Eso más o menos lo tenemos claro. De hecho, si medimos reactivación en la corteza visual, existe. O sea, durante el sueño pasan estos fenómenos en las cortezas visuales, en la corteza frontal, etc. Lo que no tenemos claro es cómo se junta toda esta información de vuelta para evocar un recuerdo. Porque de alguna manera yo adquiero toda esta información, la dejo en el hipocampo, luego la devuelvo a las distintas cortezas, sin embargo el recuerdo es una experiencia unificada. Yo no recuerdo parceladamente las imágenes sin el contexto en que ocurre. ¿Ya? Esa parte yo creo que todavía no la tenemos resuelta y es una pregunta súper relevante del campo de la memoria y de la neurociencia en general. Y hay una última pregunta en el chat. Dice, en el contexto del modelo de los dos estados, además del sueño o el dormir, ¿existe algún otro proceso igual de importante en la consolidación de la memoria? Ok, una pregunta muy interesante. A ver, por definición, la consolidación de memoria ocurre durante el sueño. O sea, históricamente ocurre así. Ahora, cuando yo aprendo, ¿cierto? Y posterior al aprendizaje, uno no se duerme inmediatamente. Y existe esto como la mentalización o el repetir mentalmente de manera despierta, etc. Eso lo que se ha demostrado es que favorece más bien la estabilización sináptica, pero aún en el hipocampo, no hay transferencia. Porque mientras estamos despiertos, la corteza cerebral está demasiado ocupada procesando el mundo sensorial, está procesando imágenes, sonidos, etc. Entonces no es el momento apropiado para transferir información. Entonces lo que se cree es que cuando dormimos, la corteza baja su actividad, ¿cierto? Porque ya no está procesando el mundo sensorial, está desconectada del mundo sensorial, estamos de alguna manera offline. Y ahí hay momentos propicios en que ocurren unas oscilaciones de alta frecuencia en el hipocampo que coinciden con estados de inhibición
esto que se llama up and down state. Entonces la ripple, la oscilación de alta frecuencia del hipocampo, coincide con un momento en que la corteza se silencia. Y en esos momentos de coincidencia es cuando aparecen estas reactivaciones en términos de actividad neuronal. Entonces, conceptualmente, la consolidación de memoria ocurriría durante el sueño. Ahora, en la naturaleza siempre hay excepciones y cosas, ¿cierto?, que de alguna manera nos llevan a pensar un poco más allá. Y lo que recuerdo en este minuto es que hay una condición fisiológica que permite la consolidación de memoria o aumentar la consolidación de memoria sin tener sueño, y son las condiciones de inanición. Cuando los animales, el modelo animal se ha observado, están en condiciones de hambre o periodos de inanición, ¿cierto? Sus habilidades cognitivas aumentan a un principio, ¿ya? Porque necesitan. Si uno piensa en términos evolutivos, el animal está allá afuera en el campo, habilidades más cognitivas al máximo para poder encontrar alimentos, refugiarse, etc. En esas condiciones bien extrañas o particulares se ha demostrado que puede haber consolidación de memoria en ausencia de sueño. ¿Ya? Es un fenómeno bien particular y no se sabe cómo ocurre, es algo que se está estudiando, de ver que a lo mejor más importante que el sueño son algunos patrones de actividad cerebral que son más propensos de ocurrir en el sueño, los que facilitan estos fenómenos. A lo mejor un animal que lleva un estado de inanición más prolongado tiene estos fenómenos que son característicos del sueño, pero que a lo mejor aparecen durante la vigilia. Y eso no lo sabemos y también es algo muy interesante. Por supuesto, hay una serie de otros condiciones que aumentan mis capacidades de memoria, como el ejercicio físico, que era el otro ejemplo que tenía, o algunos fármacos, etcétera, pero todos apuntan a modular lo que pasa durante el sueño. El ejercicio físico cambia la estructura del sueño, hace un sueño no REM más profundo, hay más reactivación. Algunos fármacos también que producen mejoras del sueño. En general, todo lo que apunta a la higiene del sueño, es decir, calidad, cantidad y horarios de sueño, normalmente tiende a mejorar mis capacidades de memoria. Y, por supuesto, eliminar las cosas que son deleterias para la memoria, como el estrés, el estado de ansiedad, el exceso de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Eso, más que nada. David tiene la mano levantada. Sí. ¿Escuchan? Sí, David, te escucho. Doctor Valdés, muchas gracias por la presentación. Con respecto a la última pregunta, en relación al estrés, como Mm. comentaba que hay que eliminar procesos estresantes para lo que es una buena consolidación. Pero asimismo hablaban de que pareciera ser que en estado de inanición aumenta esta manera de poder adquirir una memoria, ¿cierto? Entonces, Sí. se sabe o específicamente si el rol de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, dopamina, todos estos receptores asociados que tienen que ver con la adrenalina, con respecto al estrés, tiene que ver con un proceso más de coordinación de más neurotransmisores, o no se sabe muy bien si específicamente son 2 o 3 o 4 los que participan. Bien. A ver, sí, esa es una pregunta, de hecho, que a nosotros nos interesa, es cómo los neuromoduladores, que son todos estos sistemas del sistema, que forman parte de lo que se llama sistema activador ascendente activante, que son unos grupos neuronales bien restringidos en los cerebros de prácticamente todos los mamíferos, de que inervan masivamente el cerebro, ¿ya? Dopamina, serotonina, etcétera. Todos ellos tienen efectos de carácter positivo sobre nuestras habilidades, tanto de aprendizaje como de memoria, ¿ya? Pero como todo en su justa dosis, ¿cierto? El aumento en general de todos estos neurotransmisores va acompañado normalmente con algo que se llama estado de arousal o estado de activación cerebral general, ¿ya? Y esta idea también la propuso Hebb, el mismo de la sinapsis. En el año 57 él dijo que para que la memoria ocurriera o la conducta ocurriera se necesita un nivel óptimo de activación cerebral, ¿ya? Ni mucho ni muy poco, ¿ya? Sino que había un nivel óptimo. Y ese nivel óptimo de activación cerebral está determinado por estos 5 neurotransmisores que mencionas tú, David.
¿ya? Entonces, cuando yo me enfrento a una situación, se tiene que elevar mi actividad cerebral a un nivel óptimo, y eso lo consigo con estos sistemas. Aumenta la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la histamina. Y eso produce que el cerebro esté mucho más eh, propenso a responder tanto a la estimulación sensorial como a las emociones, como a la actividad motora. ¿Ya? En condiciones de estrés agudo, por ejemplo, que tiende a ser beneficioso para la memoria, ¿cierto? Pasa esto, que se genera un aumento importante de la actividad cerebral general y eso tiene un efecto procognitivo. El problema es cuando el estrés se transforma en algo crónico, cuando tengo siempre presente un estresor, y ahí el individuo de estar en un estado de homeostasis se mueve a un estado de alostasis, en que empieza a tratar de compensar este cambio, ¿cierto? Y empiezan a subir otros compuestos o otras moléculas en mi sistema, como los corticoides, ¿cierto? El cortisol o en la rata la corticosterona, y esto se sabe que a largo plazo, ¿cierto? En elevados niveles de cortisol terminan matando neuronas, especialmente. ¿Ya? O la ausencia de algunos de estos neurotransmisores, por ejemplo, la depresión, que se asocia mucho a una caída con la serotonina, ya las depresiones diagnosticadas y no tratadas, ya, generan, por ejemplo, alteraciones volumétricas en mi cerebro. Y el mismo hipocampo, en estudios en humanos bien increíbles en que se muestra la persona a la cual se le diagnostica la depresión y luego se hace una comparación entre el volumen del hipocampo con resonancia magnética y los meses que llevan sin tratamiento post y se ve cómo va disminuyendo el volumen hipocampal. En este caso no tanto por muerte neuronal, sino que por retracción de los árboles dendríticos, porque estos neurotransmisores, la serotonina y todos los que hemos mencionado, tienden a aumentar la plasticidad sináptica, tienden a aumentar el LTP, tienden a aumentar todos estos fenómenos, pero también un montón de otros fenómenos de plasticidad, y eso es importante para todos los que están acá. Plasticidad no es LTP, plasticidad es LTP, hidrogénesis, angiogénesis, neurogénesis, todo lo que involucra un cambio estructural o funcional en el cerebro. Y todas esas cosas se ven afectadas por estos neurotransmisores. No sé si eso contesta, David, un poco tu duda. Hay otra duda en el chat. Ya. Dice, ¿por qué se emplea esta va a ser la última en el chat? ¿Por qué se emplea un antagonista H1 en vez de un antagonista H3 en el primer modelo, sabiendo que el receptor H3 está relacionado más con aspectos cognitivos y con la liberación de acetilcolina y dopamina? Ah, ok. Es una muy buena pregunta, sin duda. El H3 es un autorreceptor, por lo tanto responde a histamina, ¿cierto? Tanto en las propias neuronas histaminérgicas que producen este neurotransmisor, pero también funciona como heteroreceptor en otras sinapsis, ¿cierto? Y es un receptor de carácter inhibitorio, por lo tanto, cuando yo agrego un agonista H3, es que yo aumento la disponibilidad de, yo pongo un antagonista, perdón, que era la pregunta, un antagonista H3. Si tú pones un antagonista H3, lo que ocurre es aumentas la liberación de histamina aún más, porque es un autorreceptor de carácter inhibitorio, está acoplado a proteína GI. ¿Ya? Entonces, si tú pones un antagonista, hay más histamina circulante y también hay más liberación de otros neurotransmisores, tal como tú mencionas, acetilcolina, noradrenalina, en su función como heteroreceptor. Por lo tanto, es más complejo de entender el efecto del H3. Ahora, a nosotros nos interesaba entender, en el hipocampo están los tres receptores, H1, H2 y H3. El H1 es el que media la acción de histamina más fuerte en términos de depolarización, ya que está acoplado a una proteína GQ, ¿cierto? Ya la que produce más cambios en términos eléctricos en una neurona hipocampal y también en términos del influjo de calcio en una neurona hipocampal. Entonces, partimos por ahí. Obviamente, la idea es medir todos los receptores o el mismo neurotransmisor. Esa es la racional. Ahora, si tú pusieras un antagonista H3 y ves aumentos cognitivos, no sabes si eso se debe a histamina o si se debe a acetilcolina o cualquier otro de los neurotransmisores que son modulados por el H3. Y esa es la dificultad. Ahora, la pregunta inversa, el punto es que este receptor tiene un interés farmacológico muy, muy grande. Porque como la histamina tiene efectos procognitivos,
¿cierto? Hoy en día prácticamente hay una carrera armamentista por desarrollar agonistas H3, porque en el fondo tú puedes aumentar específicamente la histamina en el cerebro, no en la periferia, porque la histamina periférica va mediada por otros receptores, no por los H3. ¿Ya? Entonces, claro, uno piensa decir, ok, yo aumento, pero en técnica, si tú estimulas un H3, no sabes muy bien si eso es por el efecto de la histamina o por el efecto de los otros neurotransmisores. Entonces, por eso partimos por el H1, porque era más limpio. Vamos a ver, ok, el efecto de la histamina a través de receptores H1, que son los más abundantes en el hipocampo, son los que más depolarizan neuronas, son los que más modulan los influjos de calcio, etc. Pero si quieres una respuesta más completa, es que nada, dame algo más de tiempo y vamos a ir probando el H2, el H3. Esa es la verdad. Ok, muchas gracias por la excelente charla que dio y por darse el tiempo de responder todas las preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes y por sus buenas preguntas. Le informamos que las otras charlas ya comenzaron en los links correspondientes, así que son libres de migrar hacia allá.